Ayer el Manchester City se consagró oficialmente como campeón de la Premier League ante el Everton, endosándole un 5-0 y encima en la despedida del Kun Agüero. Así que vamos a analizar las claves de este Manchester City campeón de Pep Guardiola en esta temporada 2020-2021. Vamos allá. Bueno, muy buenas a todos. Vamos a analizar, como ya dije en la introducción, este Manchester City campeón de Pep Guardiola, un Manchester City espectacular durante toda la temporada. Sí que es cierto que empezó mal la Premier League, con una primera vuelta no tan convincente, pero la segunda vuelta ya fue absolutamente arrolladora en todos los sentidos y vamos a analizar los protagonistas y en general la táctica y el papel de Pep Guardiola como entrenador en este equipo campeón, tal y como lo hicimos en el video analizando el intercampeón del Scudetto de Antonio Conte, que lo voy a dejar en una tarjeta por acá o por acá. Nunca sé dónde aparece exactamente en el video, pero bueno, en alguno de estos dos lados aparecerá y es un video que les recomiendo mucho porque hablo en demasía de lo que fue la temporada del Inter de Milán y vamos a seguir el mismo formato que en ese video, en este mismo, hablando del Manchester City de Pep Guardiola. Por tanto, vamos a empezar analizando a los protagonistas de este Manchester City campeón de la Premier League y empezamos de atrás para adelante con Ederson Moraes, el arquero del Manchester City, el brasileño, que en 36 partidos que jugó, dos que no jugó en la Premier League porque jugó Zach Steffen, el arquero suplente, el estadounidense, encajó solo 28 goles, es decir, 8 goles menos que partidos jugados. Es una cifra espectacular para ser un arquero en la élite. 19 arcos a cero. De hecho, el guante de oro de la Premier League otra vez por segunda temporada consecutiva y 1,8 paradas por partido. En este sentido no tiene que hacer tantas paradas como otros arqueros como podría ser Sam Johnstone en el West Bromwich Albion o Alphonse Areola en el Fulham, citando algunos que tienen unos índices muy altos de paradas, porque básicamente la defensa del Manchester City ha sido objetivamente la mejor de la temporada. Luego vamos a hablar evidentemente de esta dupla, pero primero que nada concentrémonos en el arquero brasileño. Ha sido evidentemente una temporada espectacular de Ederson, otra más, su tercera temporada en la élite más absoluta, sí que es cierto que sería su cuarta en el Manchester City, pero llevó unas 3 temporadas sobre todo, pese a que la primera, que fue la 17-18 de su llegada, fue muy buena, estas últimas 3 han sido, lo han colocado totalmente en la élite en cuanto al puesto de arquero se refiere. Un arquero con un juego espectacular en cuanto a lo que se refiere con el pie. Para mí el segundo mejor arquero jugando con el pie y jugando en desplazamiento tanto corto como en largo, por detrás solamente de Marc-André Ter Stegen, aunque creo que es el arquero perfecto para el sistema del Manchester City. Creo que tiene características que Ter Stegen no tiene y viceversa, al igual que el alemán tiene cosas que el Cacatúa no tiene, pero creo que sinceramente es un arquerazo, es uno de los mejores del mundo sin lugar a dudas y lo ha demostrado otra temporada más. ¿Y de quién está resguardado Ederson? ¿A quién resguarda al arquero brasileño, el ex Benfica? Vamos a hablar evidentemente de la dupla de centrales entre Rúben Díaz y John Stones. Esta dupla que nada más y nada menos que en 32 partidos, hablando de Rúben Díaz, en 32 partidos, 15 arcos a cero, de los 19 que tuvo Ederson, 93,4 toques por partido y 2,8 despejes por encuentro. Y hablando de su acompañante John Stones, 22 partidos, no jugó tanto como Rubén Díaz. Sí que es cierto que tuvo un prueba y error Guardiola al principio de temporada, no sabía de quién acompañar a Rubén Díaz, que evidentemente fue totalmente indiscutible durante toda la temporada y los partidos que no jugó fue para dar un poco de rotación y en general en partidos no tan trascendentes. 14 arcos a cero para John Stones, 87 toques por partido y 2,5 despejes también por encuentro. Dos centrales que tocan mucho la pelota, que son muy claves en la salida de balón del Manchester City, muy claves, y que también despejan mucho la pelota. Como ya vimos, casi 3 despejes por partido entre cada uno. Además, son centrales defensivamente contundentes. La llegada de Rúben Díaz ha sido la pieza que le faltaba al Manchester City, que yo creo que Rúben Díaz, bueno, de hecho ya recibió hoy el premio a Mejor Jugador del Año del Manchester City, también el premio a Mejor Jugador de la Premier League, otorgado por los periodistas de la Premier League. Habrá que ver qué pasará con el premio a Jugador del Año que da la Federación Inglesa, pero creo que es un gran candidato a ganarlo, porque la temporada de Rúben Díaz es simplemente colosal, al nivel de Virgil van Dijk en la 18-19, diría yo. Un efecto muy parecido al del central neerlandés del Liverpool cuando llegó a Anfield,
que creo que sin lugar a dudas ha sido el mayor argumento competitivo de este Manchester City, que vamos a hablar luego también de su faceta goleadora, que no ha sido tan acentuada como en otras temporadas, pero creo que otras facetas han sido más determinantes que el acierto de cara al gol. Y creo que Rúben Díaz también ha mejorado justamente a John Stones. Creo que el ex central del Everton estaba prácticamente sentenciado antes de que llegase el ex central del Benfica justamente, pero esta temporada se ha consagrado totalmente, ha sido un temporadón de John Stones, un auténtico argumento competitivo, una cosa que le faltaba mucho, que cometía muchos errores, sobre todo en salida, se ponía muy nervioso, era un central que no daba mucha seguridad, pero esta temporada simplemente colosal, sobre todo en los duelos individuales los ganan prácticamente todos. John Stones fallaba alguno que otro más, pero Rúben Díaz se mostraba totalmente imperial. Creo que esta dupla ha sido totalmente determinante para que el City haya encajado tan pocos goles, que evidentemente luego los vamos a analizar, pero sin lugar a dudas la mejor dupla de centrales de la temporada para mí en el fútbol europeo en general. También hay que hablar evidentemente de la distribución de estos dos centrales. Rúben Díaz, como estarán viendo en pantalla, jugaba situado en izquierda y John Stones en derecha. Vamos a ver evidentemente acá los mapas. Sí que es cierto que Rúben Díaz abarca más campo, porque creo que Rúben Díaz es un central más completo que John Stones. Creo que John Stones es complementario a Rúben Díaz y Rúben Díaz es complementario a absolutamente todo, mejora absolutamente todos los centrales, al igual que lo hacía Virgil van Dijk, o lo hace Virgil van Dijk. Evidentemente esta temporada ha estado lesionado, pero a lo que me refiero es que tiene un efecto Virgil van Dijk-esco, podríamos decir, podríamos inventarnos ese término de que mejora mucho a todos sus compañeros. Ederson también ha mejorado mucho, pero sobre todo focalizándome en la defensa del área, que creo que ha sido muy beneficiada por la llegada de Rúben Díaz. Vemos que el central portugués abarca mucho campo, tanto izquierda como derecha, se sitúa Rúben Díaz como central zurdo y John Stones como central derecho, y vemos esto reflejado en sus mapas de calor. Dos centrales muy contundentes, muy agresivos en cuanto a lo que se refiere a ganar duelos individuales y muy importantes en la salida de balón del Manchester City 2020-2021. Y vamos a hablar de otra pieza muy clave también en salida de balón, muy clave en defensa, pero también muy clave en la contención en el centro del campo sin ser su posición natural. Y estamos hablando de una de las mayores revelaciones de esta temporada y uno de los mejores futbolistas de la Premier League 2021, que es Joao Cancelo, el ex lateral de la Juventus, llegado en 2019, que había tenido una temporada pasada muy complicada, siendo mayormente suplente de Kyle Walker. Esta temporada se ha convertido en un jugador total, pero total para Pep Guardiola, el arma secreta de Pep, que ha sido prácticamente fijo en la alineación, bueno, prácticamente no, un fijo total en la alineación y jugando en muchas posiciones, empezando como lateral derecho, como lateral izquierdo, pero luego en el partido metiéndose hacia adentro y complementando a Rodri en el doble pivote. Una absoluta locura el rendimiento, también como carrilero evidentemente, y en general en muchas posiciones. Vamos a hablar también un poco de sus datos: 28 partidos, 1,6 pases clave, 90,8 toques por partido y 2,4 entradas por encuentro. Joao Cancelo es un lateral o carrilero en muchas posiciones. Es que es muy complicado definir a Joao Cancelo de esta temporada realmente, porque ha sido un jugador, como ya dije antes, total, un todo jugador. Pero creo que es un jugador que se caracterizaba más, al menos en sus clubes pasados, tanto en la Juventus como en el Inter o en el Valencia, por ser un lateral más ofensivo. Es un lateral que en ataque da mucho, pero que en defensa se quedaba a veces un poco corto. Sin embargo, esta temporada ha sido absolutamente dominante en todos los sentidos, tanto en la defensa como en el ataque, en salida de balón, en proteger la espalda de Rodri. Espectacular. Joao Cancelo. La temporada de Joao Cancelo es totalmente consagratoria y sin lugar a dudas un fijo en el Manchester City para los próximos años. Yo creo, es muy joven, aparte tiene 26 años, un pedazo de lateral que ya en la Juventus me encantaba, pero es que en el City ha explotado por completo. Y creo que ha jugado más partidos como lateral izquierdo, si mal no recuerdo. Así que, bueno, vemos una polivalencia muy grande, adaptándose a jugar a pierna cambiada en muchos roles distintos, acompañando a Rodri, como ya dije antes, en el centro del campo, como carrilero, como lateral derecho, como lateral izquierdo. Muchísimos roles y muchísima polivalencia para Joao Cancelo, que al final ha sido un hombre muy clave para Pep Guardiola. Un jugador que evidentemente vamos a estar viendo
ahora mismo en su mapa de calor justamente esta polivalencia reflejada. Como vemos en este mapa de calor, tiene bastante circulación por banda derecha, pero también por banda izquierda y cayendo hacia el centro. En fin, vemos un pedazo de jugador en este mapa de calor reflejado que sinceramente creo que todos los elogios que se le puedan hacer incluso se le quedan cortos. A mí me ha parecido, en serio, uno de los mejores jugadores de la Premier League y de bastante largo. El mejor en su puesto, sin lugar a dudas, sea cual sea el puesto, porque podríamos calificarlo como lateral derecho, como lateral izquierdo, y aún así sería sin lugar a dudas el mejor. En el lateral izquierdo tendría una confrontación con otro jugador, pero bueno, eso ya lo dejamos para mi video del 11 ideal de la Premier League, que seguramente estará en los próximos días en activo. Y vamos a hablar ahora, pasando la defensa, al centro del campo. Vamos a hablar evidentemente de Kevin De Bruyne, porque hablar del Manchester City y no mencionar a Kevin De Bruyne es algo que es prácticamente ilegal. El belga es el mejor jugador del City y la verdad que los datos de esta temporada lo reflejan, no tanto como el anterior evidentemente, porque el anterior Kevin De Bruyne marca 13 goles y 20 asistencias, o sea, unos dobles dígitos espectaculares que creo que difícilmente sean repetibles para la carrera del pedazo de jugador que es Kevin De Bruyne, aunque sea un jugadorazo, no creo que vuelva a repetir esos números porque son números de Messi tranquilamente. Pero hablando justamente de este pedazo de centrocampista o pedazo de jugador, como quieran decirle, 25 partidos no jugó tanto porque tuvo una lesión, tuvo varias lesiones que lo hicieron quedarse marginado de varios partidos, 12 asistencias, no me voy a concentrar tanto en el apartado goleador en el que marcó, creo, si mal no recuerdo, creo, 6 goles o algo así, pero bueno, no ha sido su temporada más goleadora, pero aún así, 2 asistencias, 3,2 pases clave por partido, 3,2 pases que terminan en tiros al arco, es decir, una absoluta garantía a nivel de generación de ocasiones grandes, ocasiones peligrosas, y 82%, perdón, de pases acertados por encuentro. Es decir, una efectividad altísima, un jugador que filtra unos pases simplemente impresionantes. Creo que en cuanto a filtración de pases tiene nivel top mundial, junto con Leo Messi, de lo mejor del fútbol europeo en cuanto a ese sentido. Y un jugador en general que es el máximo asistente del Manchester City, obviamente, y una absoluta certeza el rendimiento del ex jugador del Wolfsburgo y del Chelsea, por ejemplo. Y también tenemos que hablar de un jugador que ha sido el máximo argumento a nivel goleador de este equipo. Una absoluta revelación de la Premier League que había tenido una primera vuelta normal, incluso un poco de capa caída como todo el equipo, pero ya a partir de la segunda vuelta y sobre todo a partir de aquel partido del 3 de enero contra el Chelsea de Frankie Lampard, en una victoria por 3-1, el rendimiento del Ilkay Gundogan no ha hecho nada más que ir en ascenso e incluso salirse de la cámara. El rendimiento de Gundogan está muy por encima de lo que, de lo que pueden ver ustedes. Ilkay Gundogan, 28 partidos, 13 goles en la Premier League, siendo un centrocampista. Ilkay Gundogan, 1,9 disparos por partido y 1,5 pases clave también por partido. Una absoluta locura el rendimiento de Ilkay Gundogan, un jugador que ya en el Borussia Dortmund era un llegador desde segunda línea, pero en el City lo raro es que Pep Guardiola ya lo había adaptado a ser más un jugador complementario para el pivote. Siempre que Gundogan había jugado en el City de los 100 puntos, por ejemplo, ayudaba a Fernandinho en la contención, porque al final era un hombre Fernandinho que quedaba muy a su suerte, ¿no? Porque los jugadores que tenía por delante, que eran David Silva y Kevin De Bruyne, generalmente eran interiores, obviamente con una llegada tremenda, pero que evidentemente tenían más llegada que trabajo, pese a que tenían trabajo, pero no tanto como lo que sí que puede tener, lo que sí que podía tener Gundogan, que ayudaba mucho al pivote. Pero en este caso, luego vamos a hablar también del rol táctico que ha tenido Pep Guardiola en todo esto, evidentemente, porque este equipo, más allá de tener grandes jugadores, que considero que el City es un equipo de entrenador y no tanto de jugadores como sí que de director técnico, que al final creo que es el mayor protagonista, pero bueno, de eso luego lo vamos a hablar. Gundogan pasa de ser un jugador más enfocado a la contención, que aún así ha tenido partidos que ha seguido manteniendo este rol, a ser un jugador muy llegador, pero muy llegador, incluso más llegador que desde su etapa en el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, pero mucho más llegador. Un jugador con una cantidad de recursos en el área
que sinceramente lo apodaban Gundogan y creo que tiene mucho sentido porque tenía un acierto de cara al arco, disparaba mucho, ya lo ven en las estadísticas, 1,9 disparos por partido, casi 2 disparos por encuentro. Es una absoluta locura para ser un centrocampista que, como ya dije antes, estaba más adaptado a ser un pivote, entre comillas, o acompañante de pivote, un escudero de pivote, podríamos llamarlo. Entonces creo que la evolución de Ilkay Gundogan ha sido muy favorable, un pedazo de centrocampista que ya era antes, pero que sinceramente lo que ha rendido esta temporada ha sido brutal. Creo que el rendimiento de Gundogan no ha hecho nada más que subir y ha hecho una segunda vuelta impresionante, el ex centrocampista del Borussia Dortmund. Y vamos a ver también, evidentemente, reflejado su rol de llegada en el mapa de calor que vamos a estar viendo ahora en pantalla. Gundogan como interior izquierdo y Kevin De Bruyne. Bueno, Kevin De Bruyne es el jugador con más movilidad del City, sin lugar a dudas, evidentemente. Vemos en el mapa de De Bruyne mayor movimiento en los últimos tres cuartos de la cancha, obviamente, tanto a la izquierda como en derecha, al centro. Bueno, sobran las palabras para definir a Kevin De Bruyne, que es uno de los mejores tres jugadores del mundo, bajo mi humilde opinión. Y Gundogan, que vemos que también tiene un poco más de recorrido, o un poco, bueno, un absoluto recorrido por banda izquierda o por el interior izquierdo, realmente. Es un jugador que ha sido totalmente determinante y en general los dos han sido muy determinantes en la generación de ocasiones creadas y de goles. Y vamos a pasar ahora a hablar de dos hombres del ataque. A diferencia de lo que podríamos pensar, no vamos a hablar de un delantero centro, porque al final el City no ha sido un equipo que se ha caracterizado esta temporada por jugar con un delantero centro, de hecho todo lo contrario, y ha llegado a unas instancias absolutamente impresionantes para jugar sin un 9 de referencia, sino que vamos a hablar de los dos extremos que han sido más determinantes y más habituales en las alineaciones de Pep Guardiola durante esta temporada. Vamos a empezar con Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, el argelino, que lleva 3 temporadas en el City, está su tercer curso, que ya ha terminado ayer, justamente como ya había dicho antes. 27 partidos, 9 goles, 6 asistencias y 1,7 pases clave, es decir, un total de 15 goles que contribuyó el ex extremo del Leicester para la cantidad de goles que ha marcado el Manchester City. Y luego también hay que hablar de la absoluta revelación, un hombre que llevaba mucho tiempo a punto de explotar y que esta ha sido sin lugar a dudas la temporada de confirmación y la temporada que lo ha catapultado a ser conocido a nivel mundial. Estamos hablando evidentemente del Iniesta de Stockport, como lo apodan, Phil Foden. Yo, sinceramente, es el jugador con el que más disfruté esta temporada, por encima de Kevin De Bruyne, pero lo que disfruté con Phil Foden esta temporada es impresionante. 28 partidos en Premier League, 9 goles, 5 asistencias y 1,6 disparos por partido. Y eso que vamos a hablar también, evidentemente, del mapa de calor. Ahora vamos a ver los mapas de calor de ambos jugadores en pantalla, pero yo me esperaba que Phil Foden fuera un interior izquierdo, fuera el interior que reemplazaría a David Silva cuando el genio, cuando el mago se fuese del City. Pero sin embargo, como están viendo, ha acabado jugando en banda izquierda ante el bajo rendimiento de una de las mayores decepciones de esta temporada por parte del City, no tanto a nivel goleador, porque sí que se toca marcado en 10 goles en esta Premier League, pero en cuanto a rendimiento, creo que el rendimiento de Raheem Sterling ha caído bastante en picada, ha sido una de las mayores decepciones de este Manchester City, ha sido un argumento con el que no ha podido contar tanto Pep Guardiola, muy fallón de cada puerta, la verdad, no ha sido una buena temporada de Sterling, aún así yo adelanto que no estoy para nada de acuerdo con los aficionados del City que dicen de venderlo, porque a mí Sterling me parece uno de los mejores jugadores en su posición del mundo, sin lugar a dudas. Pero bueno, la temporada de Sterling no ha sido mala, Phil Foden lo ha aprovechado y se ha adueñado de esa banda izquierda por completo. Un jugador con muchísima movilidad, entrando desde izquierda hacia el centro como un cuchillo, una absoluta locura lo de Phil Foden desde banda izquierda hacia el centro. Una efectividad de cara a puerta tremenda, una zurda prodigiosa, absolutamente magistral. Cada partido de Phil Foden esta temporada, para mí no ha tenido un partido malo Phil Foden, ha tenido partidos buenos y partidos no tan buenos, pero un partido malo ninguno. No le recuerdo ni un partido de la temporada desde que es un titular indiscutible en las alineaciones de Pep. Pero bueno, en fin, creo que Phil Foden es un jugador que tiene que ser fijo en la selección inglesa en esta Eurocopa. Para mí, creo que es un jugador que se ha ganado estar en esa terna, en esa lucha, entre tantas mega estrellas
que hay en la selección inglesa, creo que Phil Foden tiene que estar ahí y tiene que tener un puesto asegurado en esta selección. Y por supuesto Mahrez, como ya estamos viendo, que también me estaba enfocando mucho en Foden, pero creo que vale mucho la pena describir el papel del canterano del City. Evidentemente Mahrez, con el mapa de calor reflejado en su participación en banda derecha, que es prácticamente absoluta, aunque evidentemente metiéndose mucho hacia el centro de extremos, que en verdad están jugando mucho a pierna natural, ¿no? Como aquel City de los 100 puntos con Sané y con Sterling, Sané por izquierda y Sterling por derecha. Bueno, es una cosa que Guardiola va cambiando temporada tras temporada. Hay veces que juega con extremos a pierna natural, otras veces con extremos a pierna cambiada, como fue la temporada pasada con Sterling por izquierda y Mahrez, o en fin, se iban intercambiando. Bueno, es un aspecto, un dato de color que doy para el video, ¿no? Hablando de ya estos jugadores, vamos a cerrar el análisis de lo que es el City a nivel de cifras, hablando de los goles y en general de los récords, o bueno, no tan récords, pero sí de las estadísticas de este City a nivel goleadores, que tenemos que el Manchester City ha marcado 83 goles, el mejor promedio de la liga en cuanto a nivel goleador, ha encajado 32, es decir, el equipo que menos goles ha encajado de toda la liga, el máximo goleador, como ya lo habíamos comentado, Ilkay Gundogan con 13, y además, esto es algo que no es muy raro, es el equipo con más posesión media por partido de la Premier League, con un 63,7. Absolutamente dominante en cuanto a tener la pelota se refiere, el equipo que más goles ha marcado, no tanto como otras temporadas, evidentemente, en las que se ha acercado o ha pasado los 100 goles, como ya dije antes, en la temporada de los 100 puntos, ha encajado menos goles que otras temporadas. Y en fin, en general ha sido un año brutal del Manchester City. Y ahora, terminando de hablar con las cifras y los jugadores en general, vamos a repasar al que verdaderamente es el protagonista y el autor de este equipo, que sin lugar a dudas lleva el nombre de Pep Guardiola, el mejor entrenador de la Premier League, de hecho premiado justamente por la federación en general. Bueno, la federación no, pero en general hoy fue premiado y recibió el premio al mejor entrenador del año de la Premier League y vamos a analizar su sistema. Primero que nada hay que mencionar, Pep Guardiola es un entrenador al que se lo relaciona mucho con el 4-3-3, pero es un entrenador que se adapta mucho al entorno y esto es algo que no lo llegan a decir mucho, no se habla demasiado de esto, pero Pep Guardiola se adapta muchísimo a los recursos que tiene. Y esta temporada ha alternado el 4-3-3 con un 3-4-3, 2-3-5, que vamos a hablar de este esquema evidentemente porque es algo impresionante lo que ha hecho con este esquema y que ha sido probablemente el mejor esquema en cuanto a lo que resultados positivos se refiere, el 4-2-3-1 y el 4-4-2, un 4-4-2 que a diferencia de los esquemas que suele proponer Pep, ha sido un esquema muy rígido, el 4-4-2 cuando lo ha utilizado con poca movilidad, con posiciones fijas, pero bueno, vamos a hablar evidentemente de esto, pero este intercambio de esquemas denota una polivalencia táctica muy efectiva y muy interesante que vamos a analizar luego cuando hablemos de cada esquema por separado. También, evidentemente, un juego basado en la posesión, como ya habíamos visto antes en las estadísticas de posesión media por partido, y como mayor característica de los esquemas de Pep, interiores muy llegadores, en este caso Kevin De Bruyne e Ilkay Gundogan, y laterales invertidos, es decir, laterales que se suelen perfilar hacia el centro y ayudan mucho en la contención, sobre todo, como ya dije antes, con el 2-3-5, que los laterales serán totalmente esenciales en ese sentido de meterse desde sus respectivas bandas hacia adentro y ayudar al pivote de turno que podría llegar a ser o Rodri o Fernandinho. Y además un falso 9. Esta temporada el City no ha jugado con delantero ante las lesiones, las reiterativas lesiones del Kun Agüero y los problemas físicos en general. Gabriel Jesús, que ha bajado su rendimiento, es un jugador que ya más que jugar de delantero centro está más perfilado hacia la banda. Y creo que esto se ha notado bastante en cuanto al rendimiento goleador del Manchester City, pero aún así creo que es un City que ha encontrado una polivalencia, un rendimiento mucho más amplio con estos esquemas que vamos a ver a continuación. Tenemos 5 esquemas, los que ha utilizado Pep Guardiola. Vamos a empezar con el 4-3-3. Como ven, puse una formación tipo Ederson, Walker, Stones, Rúben Díaz, Cancelo, Rodri como pivote, Bernardo Silva, Gundogan como interiores, Mahrez, Foden por bandas y De Bruyne como falso 9. Bernardo Silva, que también no ha hecho una primera vuelta tan destacada, pero sí una segunda vuelta muy meritoria.
También tenemos el 2-3-5, perdón, el 2-3-5 del que había hablado antes. Ederson en el arco, Stones y Rúben Díaz como centrales, Cancelo y Zinchenko como laterales, aunque evidentemente metiéndose hacia adentro, Rodri como pivote, y en ataque, este era el esquema más ofensivo del City, Gundogan y Bernardo Silva como mediapuntas, Foden y Mahrez como extremos y De Bruyne como falso 9. También tenemos el 4-4-2 del que habíamos hablado antes, con Ederson en el arco, Stone, Rubén Díaz, Cancelo, Zinchenko, o Zinchenko, Cancelo, perdón, está mal en la foto, pero lo explico así, Rodri y Gundogan en el doble pivote, Foden y Mahrez por bandas, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne como delanteros centro. El 3-4-3, Ederson, Stones, Rubén Díaz, Laporte, con la adición del francés nacionalizado español, Cancelo, Rodri, Gundogan y Mendy y Cancelo como carrileros, Rodri como pivote, Gundogan más como interior, De Bruyne como falso 9, Foden y Mahrez. Y luego también tenemos finalmente el 4-2-3-1, que esto lo ha utilizado algunas veces Pep Guardiola. Ederson, Rubén Díaz, Stones, Cancelo, Zinchenko, Rodri, Gundogan en el doble pivote, De Bruyne como mediapunta, Foden, Mahrez y Bernardo Silva como falso 9. Esta sería un poco la distribución de los esquemas de Pep y en general la polivalencia que ha mostrado y lo que ha llevado en general Manchester City a ser el campeón de la liga inglesa con una forma muy meritoria, un estilo espectacular, muy vistoso y que en general ha sido muy meritorio por parte de los Citizens y de Pep Guardiola, que ha sido nominado uno de los mejores entrenadores por la Federación Inglesa y premiado hoy como el mejor, no recuerdo qué título tenía ese premio, pero en fin, ha sido premiado como el mejor técnico y yo creo que es mucho merecimiento. En fin, acá se termina un poco este video, dale like si te gustó, suscríbete para más videos así, probablemente mañana haré algún video sobre el Atlético de Madrid, campeón de la Liga Santander, y seguiré haciendo videos sobre los campeones de las ligas locales en los próximos días. Así que nos vemos, un saludo y adiós, chao.